en RTVC. Conversemos de economía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversemos de Economía. En este domingo de elecciones, un domingo cargado de mucha información, de muchas noticias y con los resultados de las elecciones en las cuales los colombianos definieron quiénes serán sus gobernadores, sus alcaldes, sus concejales, sus diputados y también los miembros de las juntas administradoras locales. Esto ha sucedido hoy y aquí en Conversemos de Economía precisamente queremos es hablar y contarles a ustedes, amables televidentes, es cómo dejan las ciudades, los departamentos, los mandatarios que se van y cómo reciben a partir del 1 de enero del próximo año estos mandatarios que hoy ganaron, cómo reciben sus ciudades, sus departamentos. Y para hablar de este tema, ¿quién más que las personas que dirigen, coordinan, orientan a esos alcaldes y gobernadores? El doctor Amílcar Acosta, él es el presidente, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Doctor Acosta, muy buenas noches, bienvenido a Conversemos de Economía. Buenas noches, John Jairo, y muy buenas noches a toda la vasta audiencia de este programa. Muy bien, también está con nosotros el doctor Gilberto Toro, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Doctor Toro, bienvenido y un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, John Jairo, por su invitación y un saludo y una felicitación muy grande a todos los colombianos y colombianas que salieron a votar. Bueno, muy bien. ¿Alcalde alguno no? ¿Usted fue alcalde? Yo fui alcalde. ¿De dónde fue alcalde? Del municipio que ha dado la única santa que tiene Colombia, de Jericó. De Jericó. ¿Pero fue nombrado o fue por elección? Fui las dos cosas. Me tocó ser el penúltimo de los designados a dedo y el primero por elección popular. Doctor Amílcar ha sido exministro, pero alcalde o gobernador nunca ha sido. Hay un hombre conocido en la política, ¿no, doctor Gilberto Toro? Él siempre ha estado en las altas esferas. No, ha estado en el Ejecutivo, he estado también en el Legislativo, sí. Sí, claro. Pero por sobre todo en la academia. Pues muy 40 años ininterrumpidos de docencia universitaria. Pues muy bien, de eso se trata precisamente este programa, esta conversación que vamos a tener hoy. Pero antes de iniciar con las preguntas a ustedes, quiero invitar a esta conversación a varios colombianos en diferentes sitios del país que están diciendo cómo reciben sus ciudades, sus departamentos y qué expectativa tienen. Los invitamos. Pues lo que espero yo como ciudadano de Florida, y también esperamos mucho, ¿no? Creo que en general es que, pues, que cumplan todo lo que ellos están proponiendo y que no se vean solamente acá en la plaza en los momentos de la campaña. Los nuevos retos de un gobernador, de un alcalde, de un concejal, de un edil es volver por la credibilidad y la autenticidad y no en la corrupción o el despilfarro. Prometen ayudarnos, mejorar nuestro sitio de trabajo y no nos cumplen. Antes nos están haciendo más la perseguidera, no nos dejan parquear los que vienen a hacer mercado. La seguridad. En estos momentos estamos de seguridad pésimamente. El punto crítico es el tema de la movilidad, el tema lo que es el tráfico, el tema de los pico y placas, el tema de la seguridad con todo lo que es el tema del transporte y el SITP. Ya uno no puede ni siquiera sacar la bicicleta porque ya se la roban. No importa el sitio, no importa si es norte, sur, en cualquier lado le pueden quitar a uno la bicicleta. Pues ahí está lo que están pensando los colombianos: movilidad, seguridad, el tema de corrupción, de evitar el derroche, el tema de infraestructura, de vías. Son todas esas las inquietudes que tienen los colombianos y que se la trasladan también a los nuevos mandatarios, y por eso eligieron precisamente los que hicieron las mejores propuestas. Doctor Amílcar Acosta, sobre esto, ¿cómo cree usted que está el país y cómo dejan los gobernadores que salen el país? Bueno, cuando se habla de movilidad, lógicamente que no se circunscribe únicamente a lo que está pasando en las grandes ciudades. El problema de la movilidad es uno de los problemas básicos que tiene el país, que le está restando mucha competitividad. A ese propósito,
pues el gobierno nacional, además de las grandes autopistas del plan de las 4G, está cometiendo un ambicioso programa de obras públicas para vías secundarias y terciarias, que son las que están más cerca de los territorios que están muchos de ellos embotellados. Sí. Y ayer precisamente que tuvimos oportunidad de conocer los anuncios del gobierno, por ejemplo, en cuanto a la vía llamada Ruta de la Soberanía, que está próximo ya a construirse, que va a permitir poder conectarse directamente sin tener que pasar la frontera. En La Guajira, de donde yo soy, ya hay decisión por parte del gobierno, ya se adjudicó una vía que va a conectar la cabecera municipal del municipio de Uribia con la Alta Guajira, que no tiene hoy por hoy cómo comunicarse en época invernal con el resto del territorio nacional sin pasar también por territorio venezolano. De manera que hay una buena base sobre la cual podrán construir los gobernadores que a partir del 1 de enero asumen el cargo. En el caso de las ciudades, municipios, ciudades intermedias, grandes, pequeñas, ¿cómo dejan esas ciudades? Indiscutiblemente quedan muchos desafíos. El tema de la movilidad, nosotros lo relacionamos con la falta de una planeación de las ciudades con mirada de largo plazo. Y esa planeación no se hace porque es que estamos cambiando de mandatarios cada 4 años y le estamos impidiendo a la ciudadanía que los buenos gerentes, los buenos alcaldes o alcaldesas continúen en sus cargos logrando sacar adelante proyectos que realmente sean sostenibles y que garanticen la solución a problemas tan graves como por ejemplo el tema de la movilidad. Yo creo que en tema de seguridad los actuales mandatarios han trabajado bastante bien de mano de las instituciones del Estado, del gobierno en primer lugar, del gobierno nacional, pero indiscutiblemente hace falta más recursos. Yo creo que los alcaldes nuevos, tal como lo hemos estado escuchando en distintas campañas, también están pensando en utilizar la tecnología, porque no podemos pensar que tengamos un policía para cada colombiano, pero la tecnología nos puede ayudar a suplir estas falencias. Y en el tema de la corrupción, yo estoy en una campaña, John Jairo, y es, nosotros debemos acabar de una vez con ese concepto, nosotros tenemos que buscar y entre todos exigir que hayan campañas, que hayan compromisos con la transparencia y la eficiencia. Pero es que aquí seguimos pensando que todos son corruptos o que todos somos corruptos. Y eso, claro, genera una percepción que lesiona gravemente la credibilidad de la gente en las instituciones e incluso en las jornadas democráticas. Por eso yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar por la eficiencia, trabajar por la transparencia, y eso es un tema que se logra no estigmatizando, sino participando. Doctora Mica, me llama la atención muy importante el tema de la infraestructura. Aunque uno va, y nosotros estuvimos a través de la Radio Nacional haciendo debates en varios departamentos con candidatos a gobernación, no con alcaldías, y la queja sobre la red terciaria, sobre la red secundaria, inclusive, es muy grande. Muchos municipios, muchos departamentos sienten que en eso se han quedado colgados en lo que tiene que ver con red secundaria y red terciaria, en lo que tiene que ver con infraestructura. ¿Eso es así? Sí, eso es cierto porque los mayores recursos para estas redes secundaria y terciaria provenían anteriormente del presupuesto general de la nación y progresivamente se han ido concentrando esos recursos fundamentalmente en la inversión en los grandes proyectos nacionales. Por eso decía que ahora el gobierno en ese sentido está dando un giro en el sentido de que a través de los contratos plan se han venido acordando con los distintos departamentos la cofinanciación por nación, territorio, de ese tipo de proyectos. Y ahora en el plan de desarrollo se creó una bolsa a la que van a poder concurrir
y esta es una muy buena noticia para los gobernadores entrantes, van a poder concurrir gobernadores y alcaldes con proyectos que puedan ser cofinanciados entre la nación y las entidades territoriales. Y lo que es más importante, el aporte, la parte que le corresponde financiar a las entidades territoriales puede provenir de recursos de las regalías. De manera que en la medida en que ese entramado de vías carreteables, de vías transversales que intercomuniquen las zonas rurales con las zonas urbanas, sea más densa, en esa misma medida vamos a poder posibilitar un mayor desarrollo del sector rural. En las ciudades, este tema de la infraestructura, si bien se concentra en su marco, pero vías terciarias, secundarias, ustedes, pues uno lo piensa en Bogotá, pero seguramente en otras regiones, ciudades pequeñas, municipios, eso también es un problema. Mire, John Jairo, desconexión vial está directamente relacionado con pobreza. Nada nos ganamos con tener unos desarrollos viales, las dobles calzadas, las concesiones de 4G, etcétera, si no hay una articulación, como decía el doctor Amílcar, con una capilaridad de vías terciarias. Es que nada nos ganamos con tener grandes vías si no tenemos la posibilidad de transportar a través de ellas los productos que están generando las zonas rurales. Sí. Ahí hay todo un desafío. Nosotros seguimos insistiendo que el gobierno nacional debe confiar más en los alcaldes. Los recursos que llegan a vías terciarias a los municipios se multiplican, porque el municipio aporta maquinaria, mano de obra, los campesinos aportan mano de obra, aportan incluso combustible para la maquinaria. Entonces se suman un montón de actores que les duele que no tengamos vías terciarias en buen estado y que tengamos realmente a través de esas grandes vías nacionales cómo sacar algo importante que le genere divisas y riqueza al pueblo colombiano que tiene, en nuestro concepto, un gran potencial de calidad de vida y sobre todo en las zonas rurales en la producción agropecuaria. Un poco para mirar cómo está la situación hoy de los departamentos, recurrimos a un estudio que hizo la Asociación Bancaria y dice qué es lo que está en juego en estas elecciones. Entonces, entrega un gráfico, por ejemplo, sobre el comportamiento de la economía y los crecimientos económicos y el aporte de cada de estos departamentos. Inclusive nunca lo había visto medido por el tema de departamentos, el tema del Producto Interno Bruto, el comportamiento de la economía y qué aporta cada departamento en materia de crecimiento económico. En Bogotá, pues el 25.9% como distrito especial. Antioquia tiene un peso en la economía del país del 13.5%, Valle 9.8%, Santander 6.7% y Cundinamarca 5.2%. Esto diría uno, doctor Amílcar, son los que más aportan. Los que están en el nivel muy bajo, en comportamiento económico y en aporte a la economía nacional es La Guajira 1.3, Magdalena 1.3, Guajira 1.1, Caldas 1.5, Risaralda 1.5 y Nariño 1.5%. Esto significa que hay una disparidad muy fuerte en lo que está pasando y cómo está hoy la situación, no del país, sino de esos departamentos y que golpea tanto a esa ciudadanía. John Jairo, esa es una radiografía de este país que es el país de las desigualdades. Es un país caracterizado por ser el país con la mayor desigualdad en América Latina. Y esa desigualdad se refleja en las grandes brechas interregionales, como ya las vimos, pero también intrarregionales. Se ve claramente de cómo la concentración del PIB está en el interior del país. Y eso refleja también de cómo este país ha estado de espaldas al mar. En otros países del mundo, los mayores desarrollos industriales se han localizado en los litorales, por razones obvias, porque están más cerca de los puertos. Por fortuna, ahora, merced a la apertura que ha tenido el país, la apertura comercial, se está dando un fenómeno interesante de relocalización de industrias y esto le está dando un gran dinamismo, particularmente a la región Caribe, en donde se están relocalizando muchas industrias. Y el plan de desarrollo 2014-2018 del gobierno
del presidente Santos, precisamente tiene un enfoque regional y, en segundo lugar, tiene unas estrategias tendientes a cerrar esas brechas, y en la medida en que se abre ese espacio para cerrar esas brechas, yo creo que es allí en donde los gobernadores entrantes van a tener la posibilidad de poder acceder a políticas y a recursos que hagan posible que se dé una mejor distribución en el país del Producto Interno Bruto, pero también del ingreso, también del empleo, porque esto que se refleja a nivel del Producto Interno Bruto se repite a nivel de los índices de necesidades básicas insatisfechas. Esto se refleja en situaciones como en La Guajira, incluso en Magdalena, en los municipios, en las ciudades capitales, son precisamente ciudades con índices altos de pobreza, de desempleo. ¿Esto golpea directamente a las ciudades? Exactamente, pero para agregar un poco a lo que estaba diciendo el doctor Amílcar, nosotros tenemos un gran desafío. Yo diría que en esos indicadores, excepto tal vez el Valle, los departamentos con mayor aporte a la economía lo hacen en virtud de las grandes ciudades que los representan. Y eso tiene que ser un llamado de atención. Un país que está en un proceso de reconciliación, y la reconciliación pasa por mejorar las calidades de vida de todos los colombianos y generar realmente empleo y frenar ese éxodo del campo a las ciudades que no tenemos cómo manejarlo, tiene que pasar por una política de equidad y también de ruralidad. Sí. En ese sentido, hay que trabajar muy arduamente en lograr lo que ya decíamos, primero conectividad a través de las vías terciarias, pero segundo, una asistencia técnica a los campesinos que haga que realmente produzcamos lo que podemos exportar en condiciones realmente competitivas. Y adicionalmente, o simultáneamente, tenemos que tener una política de educación para los sectores rurales. No hay no hay coberturas suficientes y además la calidad es realmente baja. Mientras no ataquemos ese problema, pues vamos a mantener esas diferencias tan grandes y vamos a frenar, y no vamos a poder frenar esa macrocefalia que se genera en las grandes ciudades y que priva a los demás departamentos, a los demás municipios que son fundamentalmente rurales, de un desarrollo que realmente haga posible lo que estamos tratando de hacer, que es la paz. Mira, hay un tema de una sensibilidad que lo mencionaban los televidentes al comienzo, usted lo mencionó, doctor Toro, y es el tema de la corrupción. En algún medio se publicaba que aquí estaban en juego 63 millones de pesos en todo lo que manejan los alcaldes y los gobernadores. Pero también se ve y es claro y son constantes las noticias de los temas de corrupción y de despilfarro. ¿Cómo queda el balance de lo que hicieron los que se fueron? Yo sé que ustedes, obviamente, pues son gremios que lo representan de alguna manera a ellos, pero honestamente y hablando con toda tranquilidad, ¿cómo queda ese tema de la corrupción? Porque lo que uno ve en las noticias es todas las veces lo que ha pasado con los niños, el tema de la educación, el tema de la alimentación. En el caso de los alcaldes, pues ni qué hablar, el caso de Bogotá. Pero ¿cómo queda eso frente a lo que dejaron los actuales mandatarios y lo que reciben los próximos en enero? Bueno, indudablemente que en el aspecto que tiene que ver con la corrupción, mirado los 32 departamentos del país, encontramos que de la misma manera que ha habido hechos de corrupción que han dado lugar a escándalos, incluso a destitución de gobernadores o de renuncia de parte de algunos de ellos. Esa es una realidad que no se puede tapar, en este caso, el sol con las manos. Pero también es importante destacar que ha habido casos de éxito y muy relevantes, pero poco conocidos por el país en materia de lucha contra la corrupción y por la integridad en la administración pública. Quiero destacar solo dos casos específicos, el de Antioquia y el caso de Caldas. Esos dos gobernadores
han descollado en el país y han tenido reconocimiento de parte de organizaciones internacionales que han reconocido las buenas prácticas que se han venido desarrollando en estos departamentos y que nosotros pretendemos que esos dos casos particulares puedan replicarse en el resto de departamentos del país. De allí que en la cumbre de gobernadores que tendremos próximamente, de gobernadores entrantes y salientes, en la agenda de esta cumbre, un capítulo especial que tenemos nosotros reservado para esa cumbre es justamente el tema de la integridad y la lucha en contra de la corrupción, porque es la mejor manera de legitimar la administración pública, de legitimar las instituciones. Yo le escuché decir al general Naranjo en un foro que hicimos a propósito de la paz y el posconflicto, que el peor enemigo para el posconflicto es la corrupción. De manera que, persuadidos de eso, tenemos que actuar en consecuencia. En el caso, si esto sucede en el caso de los departamentos, bueno, en el caso de las ciudades, ni qué hablar. ¿Qué podemos responder frente a eso, doctor Toro? A ver, John Jairo, yo sigo insistiendo en lo siguiente. En el nivel local, tenemos más de 12 organismos de control vigilando la conducta de los funcionarios municipales. En Colombia a nadie se le niega una denuncia. Y la verdad es que yo creo que los medios también tienen que asumir su responsabilidad, porque aquí se denuncia a una persona e inmediatamente se le condena mediáticamente. Nosotros hicimos un análisis y del universo de denuncias que se le hacen a los funcionarios públicos locales, solo el 5% terminan en condenas. Pero la sensación, la percepción que se le generó a la gente es que todos son corruptos. Y eso es realmente grave. La misma Contraloría y Procuraduría lo han dicho. La mayoría de las investigaciones se hacen no por efectos de delitos realmente contra la administración pública, sino por desconocimiento de la norma, en un país donde además hay muchísimas normas que cumplir. Por eso yo creo que el tema de la corrupción los invito a que lo relativicemos y que hablemos más de transparencia y eficiencia. Y en ese aspecto yo invito a los colombianos a que hagan cuentas. Mire, en materia de endeudamiento, el país tiene un endeudamiento del 46% del PIB. Solo el 1.21% de ese endeudamiento está en cabeza de los municipios. Y entre ellos, las grandes capitales son las más. Y 3 en los departamentos. Exactamente. Se incrementaría al 4.1 si sumamos las entidades descentralizadas, pero ya ahí hay un indicador de que se están manejando bien los recursos y sobre todo los recursos que provienen del crédito. Pero adicionalmente, en materia de desempeño fiscal, los municipios y departamentos siguen demostrando que son mucho más juiciosos que el gobierno central. Y eso se demuestra en cómo se han incrementado las ciudades que han generado más recursos propios, que han hecho más inversión social o pública y han reducido los gastos de funcionamiento. Pero además, unas cifras que los colombianos no podemos desconocer y que, claro, no son solamente que podamos decir que se le imputen exclusivamente a los alcaldes, no. En esto es del Estado y un Estado compuesto por el gobierno nacional, departamental y municipal. Y yo quiero recordar los objetivos del milenio. Colombia se adelantó al cumplimiento, por ejemplo, de superación de la pobreza y sobre todo de la pobreza monetaria. Del 50% bajamos al 28.5%. Eso es una cifra realmente importante, pero es más destacado aún el tema de la pobreza extrema. Bajamos del 17.5, creo, o 7, al 8.1, o sea, a la mitad. Eso es un trabajo que han hecho las administraciones públicas y eso se tendría que valorar. Igualmente en materia de mortalidad infantil. Pero doctor Toro, no podemos uno decir que no suceden cosas y que es mejor hablar de la transparencia cuando uno ha visto en estos últimos años cuántos, usted debe tener las cifras, cuántos alcaldes, y lo mismo en el caso de gobernaciones, cuántos alcaldes, cuántos gobernadores no han terminado, ni siquiera han terminado el periodo. O cuántos, en el caso del alcalde Petro, que fue destituido y después reintegrado. En el caso de otras ciudades, ¿cuántos casos se dan? Y por eso es que la gente habla y generaliza el tema de la corrupción.
John Jairo, yo insisto, lo que pasa es que magnificamos los casos de corrupción que son en una minoría y que los funcionarios públicos que cometen o que incurren en esas conductas son sancionados. En el gobierno nacional podríamos hablar un montón de hechos que se conocen, pero yo creo que ese es el debate que yo creo que hay que empezar a superar. Porque yo siempre he dicho, yo no sé si el doctor Amílcar está de acuerdo conmigo, pero si en la casa le empiezan a decir a uno, pareces enfermo, te comportas como enfermo, tenés color de enfermo, pareces enfermo, termina uno enfermándose. Si aquí seguimos diciendo, somos corruptos, hay corrupción, pues nos seguimos enfocando en la corrupción y recordemos que además la corrupción no es de los servidores públicos, no hay corrupto sin corruptor. Aquí todo el sector privado que condena tanto también debía asumir su responsabilidad. Repito, hay corrupción, pero en mi opinión está controlada y quienes han cometido errores están en la cárcel o destituidos o inhabilitados. Muy pocos logran la impunidad. John Jairo, yo quiero volver sobre un aspecto que señaló Gilberto que yo quiero subrayar, y es en cuanto al desempeño fiscal de las entidades territoriales, que realmente es ejemplar, porque en su momento aquí se expidió una ley, la ley 617 del 2001, que sometió a las entidades territoriales a una austeridad extrema, y desde entonces las entidades territoriales arrojan superávit en su desempeño. De no ser por ese superávit que arrojan las entidades territoriales año a año, el déficit consolidado, el déficit fiscal consolidado del país sería mucho más alto. Sí. Fíjese usted entonces el contraste de cómo mientras el déficit fiscal del gobierno central crece, en cambio los gobernadores y alcaldes han venido comportándose de una manera austera que ha hecho posible precisamente la viabilidad de ellos. Esto lo que pone de manifiesto, de paso, además, es que esto ocurre a pesar de que la mayor cantidad de recursos los acapara el gobierno central. Atérrese de esta cifra, John Jairo. De cada 100 pesos que se recaudan en este país por concepto de impuestos, 83 pesos se queda con ellos la nación. Sí. Y le da 12 aquí a los municipios. No vaya a decir que a la federación. Y le da 5 billones en el caso, 5 al caso de los departamentos. Sí. De manera pues que eso pone de manifiesto la gran concentración de ingresos en el gobierno central en un país que, de acuerdo a la Constitución, es descentralizado y en donde hay autonomía territorial, pero es muy difícil ejercer esa autonomía Pues una territorial. cosa es autonomía y otra responsabilidad. Pero déjeme agregarle esto, señor Jairo. ¿Sabe? Con esos 12 pesos de cada 100 y con esos 5 pesos de cada 100, los municipios y departamentos tienen que atender más de 26 competencias que tienen que ver con el desarrollo humano. Y la gente no viene a la Casa de Nariño a pedirle al presidente que le resuelva el problema de educación, de salud, de agua potable, de servicios públicos, de desarrollo al campo, de atención a los grupos vulnerables. No, van donde el alcalde en primer lugar y el alcalde se apoya en el gobernador. Eso también tenemos que analizarlo muy bien, entre otras cosas, doctora Amílcar, porque se nos avecina un gran debate. El año entrante se tiene que aprobar una nueva reforma al Sistema General de Participaciones. Y ahí estoy seguro que, como todos los gobiernos lo han hecho, el gobierno va a presentar un proyecto donde va a decir, no, le tenemos que dar menos plata a los municipios, aunque tengan que seguir asumiendo más competencias. Por eso es que nosotros también hemos repetido, a los colombianos les estamos generando una gran frustración. Cuando se aprueban un montón de leyes con unas finalidades sociales muy loables, muy importantes, pero no se le entregan los recursos a quienes tienen que cumplirlas o ejecutarlas, que son los municipios y departamentos. Entonces esas normas lo que hacen es crear falsas expectativas y también unas grandes frustraciones. Ahí también hay un tema seguramente que va a generar mucho debate, pero si queremos el desarrollo del país,
si queremos solucionar los problemas de la gente, lograr calidad de vida, un desarrollo realmente armónico de Colombia, se necesita más descentralización, o sea, más recursos y más competencias financiadas en los gobiernos territoriales. Y esto que dice Gilberto es contrario a lo que establece la propia Constitución. La Constitución de 1991 consagró un principio que yo creo que debe haber estado en el Código de Hammurabi, porque es obvio. Dice, no se le pueden trasladar funciones y competencias a las entidades territoriales si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlos. Aquí a ese principio se le ha estado poniendo conejo. Usted realmente hace uso de su calidad de anfitrión. No, sigue diciendo perezosos. Entonces yo sí le pido muy respetuosamente que no nos siga diciendo perezosos. Pero miren, también es cierto que las responsabilidades son muchas que aún permanecen en manos del gobierno o del Estado en su conjunto, porque los paros es contra el gobierno, los que protestan por el tema de la educación es contra el gobierno nacional, y eso es una cara de la moneda cuando uno dice, oiga, pero si se les transfieren los recursos a los alcaldes y a los gobernadores, ¿por qué diablo el gobierno todavía tiene que seguir respondiendo por cosas que los alcaldes y los gobernadores no asumen con responsabilidad? Ah, sí, rico, mándeme plata, pero no me mande responsabilidades. No, John Jairo, ojo, no es así. No es denos recursos que nosotros no cumplimos y hacemos que generen paros al gobierno nacional, no. Aquí hay temas que son del gobierno nacional, que incluso algunos de pronto no los sufriría si se los entregara con mayor autonomía, como la que dice el doctor Amílcar, a las entidades territoriales. Y es que es un hecho, John Jairo, que los recursos que se le transfieren a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones tienen una destinación específica, salud, educación y saneamiento básico. Eso le deja a los gobernadores y a los alcaldes sin margen de maniobra. O sea, ningún gobernador puede echar mano de recursos que tienen esa destinación para otros propósitos. Si hay algo que se caracteriza en los departamentos y los municipios, me da pena, es que no cobran impuestos. Ya lo vamos a mirar, pero antes de eso, tampoco quiero, es cierto, sí, miren, ¿cuánto no han hecho el tema del predial, los ajustes, los impuestos? Jairo, porque los que mandan en los pueblos aquí son los dueños del pueblo, son los políticos que son los elegidos. Ustedes lo saben muy bien. Ustedes lo saben muy bien, doctor, todo lo que eso funciona así. A ver, déjeme aclararle este aspecto. Uno, eso de que los municipios y departamentos son perezosos fiscalmente, eso está superado por las cifras. Cuando hablamos de superávit fiscal, cuando hablamos de buen desempeño en materia de racionalización del gasto y de generación de ingresos, eso no es gratuito, eso es porque los municipios y departamentos están haciendo esfuerzos importantes, pero dentro de una gran limitación establecida por el Estado, por las leyes. Sí. ¿Qué estamos pretendiendo? Lo acaba de decir el doctor Amílcar, que nos den mayor autonomía. Cuando se le dé más autonomía tributaria y fiscal a los departamentos y municipios, cuando se le permita a una región que es capaz de producir recursos propios provenientes de actividades económicas importantes, promovidas o estimuladas por el departamento o los municipios, ahí vamos a poderlos medir, pero mientras tanto no. Entre otras cosas porque el predial, por ejemplo, el predial no se actualiza porque tenemos una entidad muy importante de este país que se llama el IGAC, que no permite que haya autonomía para que los gobiernos territoriales puedan adelantar procesos de formación y actualización catastral. Mantiene un monopolio que yo no entendía por qué, hasta que hicimos un foro en estos días y me di cuenta de algo que parece que todo el mundo sabía y yo no, que es que resulta que el IGAC tiene que defender ese monopolio porque es la única manera de generar recursos para su propio funcionamiento, porque el Estado no le asigna un presupuesto. Y eso le está costando mucho al país. Entre otras cosas, le voy a contar es una realidad, doctor Toro, que ustedes tienen un margen de maniobra para cobrar el predial de tarifa, un margen donde se pueden mover. Eso lo establece la ley. Pero siempre se van por el piso porque es que el dueño del pueblo es el que pone los votos y por lo tanto es mejor no cobrar impuesto al señor porque se pone bravo. Ese piso y ese techo lo estableció la ley. Claro. Por ley se podría verificar eso. Pero lo que pasa es que cobrar el 4% de 10
es muy poquito, pero si uno cobra el 4% de 1.000, Ok. es mucho más. Ok. Y eso es lo que quisiéramos nosotros hacer. Pero también quiero aclararle, y ese es un desafío para los nuevos alcaldes y alcaldesas y gobernadores, por lo que usted está tan preocupado. Tenemos una dificultad muy grande para poder hacer actualizaciones catastrales que cuestan mucho políticamente. Los alcaldes solamente tienen el primero y de pronto hasta el segundo año. El tercero y el cuarto nadie se le mide a eso porque No, pues, los costos claro. son gravísimos. Entonces, Costo político. el costo político. ¿Y por qué se atreven los alcaldes y alcaldesas a hacer formación catastral, a aumentar los impuestos de predial, llevar a los verdaderos avalúos las propiedades en el primero y en el segundo año? Porque saben que aunque la gente critique, si hacen una buena gestión, como está pasando en muchos departamentos y municipios, resulta que la gente lo va a entender. Porque a la gente lo que le choca es pagar para que la plata no se vea en obras y más bien se vea envuelta en escándalos de corrupción. Bueno, ahora sí los invito a ver esta parte social de cómo queda, después de esta jornada electoral y conociendo ya los nuevos alcaldes y gobernadores, cómo está la situación social en materia de departamentos y de municipios. Y aquí vamos a ver el tema del desempleo, que me parece una cifra novedosa por departamentos, también de un estudio Asobancaria. Los de mayor desempleo a estas alturas es Quindío con 13.5, Chocó 12.4, Risaralda 12.3, Norte de Santander 12.2 y Valle 11.7. Estos son los departamentos con la mayor tasa de desempleo, a cómo está la foto hoy precisamente en materia de desempleo. En el caso de La Guajira y de los departamentos con menor desempleo, está La Guajira 6.1, Bolívar 6.4, Santander, eso a nivel de departamento 6.5, Córdoba 6.8 y Magdalena 7.1%. Aquí se ve un contraste un poco diferente a lo que veíamos en materia de crecimiento de economía, donde aquí sí se ve que sí, los departamentos de las zonas costeras están con bajos índices de desempleo, mientras que en el interior sí se ve más desempleo. Esta es la situación, lo que estamos viendo en materia de empleo. ¿Ahí hay un reto grande, doctora Amílcar y doctor Toro? Indudablemente, pero esa cifra hay que recibirla con beneficio inventario. Esos bajos índices de desempleo reflejan es el desempleo abierto, sí, pero no el desempleo disfrazado. Y uno de los mayores problemas que tiene este país, no solamente a nivel de los departamentos que muestran esos bajos índices, sino aún en aquellos en los que hay un alto o un mayor índice de desempleo, es la informalidad. En las regiones lo que uno percibe es que lo que prevalece es la informalidad, producto precisamente del bajo desarrollo económico, la concentración que vimos anteriormente del Producto Interno Bruto en unas pocas regiones, en el llamado Triángulo de Oro, que es lo que hace que allí sea donde se concentre la mayor generación de empleo formal. De manera que una manera de atacar el desempleo abierto y disfrazado es a través de la generación de actividades económicas en las regiones, desconcentrando ese desarrollo industrial en el país, que hoy más que nunca, de cara a todos estos procesos de apertura comercial y la tarea que se viene haciendo y que los gobernadores están llamados a jugar un papel de la mayor importancia ahora que se revivió oportunamente las comisiones regionales de competitividad. Ese es el escenario, es la instancia más apropiada para que los gobernadores se empoderen de ese esfuerzo que hay que hacer en el país para trabajar por mejorar las condiciones de competitividad, pero porque mientras no mejoremos las condiciones de competitividad, vamos a tener estos índices lamentables en materia de desempleo. Doctor Toro, en materia de las ciudades, ¿cómo queda y cuál es el reto para los nuevos alcaldes en mejorar las condiciones de empleo de los colombianos? Bueno, John Jairo, nosotros desde la Federación Colombiana de Municipios hemos venido tratando de avanzar, incluso hasta con el apoyo de la cooperación internacional, en que transformemos el rol de los alcaldes o alcaldesas, que más que administradores públicos sean gerentes del desarrollo económico local. A nosotros nos parece que el país
si estimula bien, si apoya actividades económicas como las que planteaba el doctor Amílcar, puede generar el empleo estable y sostenible que se necesita. Yo conozco regiones en el país que antes eran absolutamente ganaderas, sí, y en grandes extensiones uno veía 1 o 2 trabajadores. Esas regiones se han venido transformando y haciéndole una apuesta a la productividad de la tierra y están sembrando, por ejemplo, naranjas. Y hay municipios donde ha habido una generación de empleo bárbara, pero se necesitan mayores estímulos. Segundo, nos parece que el tema de estas cifras del empleo, cuando no se le dan las herramientas, los instrumentos, las competencias, los estímulos, repito, a los mandatarios locales, pues es muy difícil que un alcalde o un gobernador pueda resolver el problema del empleo. Porque en primer lugar, ya ni los municipios ni departamentos pueden ser los grandes empleadores que eran antes. Y segundo, son las políticas macroeconómicas que son regidas, expedidas por el gobierno nacional, las que estimulan o desestimulan el empleo. En esos indicadores que usted acaba de mostrar, John Jairo, a mí me llama la atención que el Quindío esté en primer lugar. Si es una tierra cafetera. Y yo he estado escuchando ya que es que el café no va a ser sostenible en el país porque no hay quien lo coja. Entonces, algo grave está pasando ahí y tenemos que... Y son muchos los llamados de la federación porque se necesita mano de obra y no aparece. Puede ser también porque es que la gente se ha ido, los hijos de los dueños de las fincas de café se han ido a estudiar aquí a las ciudades y no regresan. Entonces es un problema. Y compite la construcción, compiten muchos factores. Pero también hay otro fenómeno que está afectando a todo el eje cafetero. Sí. Y es que a consecuencia de toda esta crisis económica que ha habido en otros países, especialmente en Europa y particularmente en España, sí, ha habido un reflujo muy importante migratorio y muchas de esas personas que antes giraban las remesas y el eje cafetero tal vez es uno de las regiones del país con el mayor número de personas, sí, que están en el exterior. Sobre todo ahora, en lugar de recibir las remesas, pues muchas de esas personas se han venido, han retornado, claro, y no encuentran oportunidades. Doctora Amílcar, usted decía, es que hay que llevar la industria y que la industria también se salga de los centros, pero eso también obedece a las políticas de los alcaldes y los gobernadores. Mira, aquí cerca de Bogotá, pues la pelea por llevar fábricas es a través de impuestos y de beneficios que se le dan a unos a otros. No, pero en el caso de los departamentos y el municipio, creo que también, vuelvo y repito con todo respeto, que la pereza es absoluta en materia de los alcaldes y los gobernadores. No es problema de pereza, John Jairo, sino de oportunidades. Por eso yo mencionaba hace un momento lo de las comisiones regionales de competitividad. Y a través de las comisiones regionales de competitividad van a tener una posibilidad muy importante para, a través de esas comisiones regionales de competitividad, identificar los proyectos productivos, identificar los emprendedores y los emprendimientos que hay en las regiones y de esa manera poder acceder a unos programas que están en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como son los programas de transformación productiva o el programa Impulsa, o los recursos que a través de Procolombia y de Bancoldes se están canalizando para financiar nuevos proyectos, especialmente tratándose de las MIPYMES. John Jairo, yo me reí ahora porque es que usted realmente hace uso de su calidad de anfitrión. No sigue diciendo perezosos. Pues es que es lo que uno una ve. Frase típicamente capitalina. Porque mire, yo difiero muy cordialmente de lo que usted dice, señor director, por lo siguiente. Claro que hay empresas que se van para ciertos municipios estimulados por el esfuerzo que hace el municipio de generarles una reducción importante en impuestos de industria y comercio y cualquier otro estímulo fiscal a cambio de que generen empleo. Pero las empresas no se van a la mayoría de esos municipios que tiene Colombia, que no tienen vías adecuadas, que no tienen acceso a los puertos, a los centros de acopio, que les cuesta muchísimo
asentarse allá precisamente por ese problema de conectividad. Entonces, este es un tema de trabajo armónico entre todas las entidades del Estado, pero antes es imposible, por más que los alcaldes y sus consejos digan, les vamos a exonerar por 20 años del impuesto de industria y comercio. Eso no es posible mientras no se den otras condiciones. Entonces yo sí le pido muy respetuosamente que no nos siga diciendo perezosos, porque la pereza la compartimos con otras instancias del Estado. Bueno, vamos a mirar entonces rápidamente lo que está pasando y cómo quedan en materia de pobreza, o cómo están hoy en materia de pobreza. Aquí sí por ciudades, más no por departamentos, cómo está la pobreza monetaria, es decir, por ingresos, qué está pasando, digamos, de mayor aumento, las que tienen mayor nivel de pobreza es Quibdó, 46.2, Riohacha, 42.2, Santa Marta, 34.1, Florencia, 34, Cúcuta, 33. Esto es lo que tiene que ver con pobreza monetaria, según este informe que nos entrega la Superintendencia Bancaria. Los de menor nivel de pobreza, pues está Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Manizales con el 15.7 y Ibagué 16.4. Esto cogiendo los extremos de este informe sobre pobreza monetaria y necesidades básicas insatisfechas que nos entregó Asobancaria. En materia de pobreza, usted lo decía muy bien, doctor Toro, se ha ganado mucho espacio, se ha ganado mucho terreno y sobre eso uno sí cree que la batalla se va ganando, pero también los riesgos son muy altos de que esta gente que ha recuperado sus niveles se vuelva a caer por una situación económica compleja. Pero ese es el tema de los promedios, John Jairo. Sí. Sí, hemos bajado el promedio de la pobreza extrema y el promedio de la pobreza monetaria a nivel nacional, pero acabamos de ver esos contrastes tan marcados. Mientras estamos hablando de niveles de pobreza promedio nacional, de monetaria del 28. 27, estamos hablando, pero está en el 50. Estamos hablando prácticamente del doble en Quibdó y Riohacha, por ejemplo. Entonces, eso pone de manifiesto una vez más los niveles de desigualdad que hay en este país. Porque es que los promedios son engañosos. Es como el señor que se ahogó en una piscina que tenía un promedio apenas de 80 centímetros de profundidad, pero se ahogó justamente en los 4 metros. donde tenía 2 metros de profundidad. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de hacer una política económica y social diferenciada, selectiva, focalizándose en las regiones más vulnerables del país. Y yo creo que los gobernadores entrantes deben apostarle a todos esos programas, porque para bailar se necesitan 2. Entonces es indispensable que las regiones cuenten también con el apoyo del gobierno para poder superar estos niveles que son escandalosos de pobreza. Bueno, nosotros creemos que si esos promedios engañosos que dice el doctor Amílcar indican una gestión importante de las políticas del Estado en la búsqueda de la superación de esa situación que afecta a tantos colombianos, lo lógico es que seamos muy optimistas y esperemos que la tendencia continúe, porque supuestamente estamos dando pasos importantes hacia la paz, por un lado, y por lo tanto, y si tenemos paz y tenemos seguridad, vamos a tener mayor inversión y vamos a poder llegar a esas regiones que son las que lamentablemente llevan los mayores porcentajes de pobreza. Y para eso hay que creer más en los alcaldes y en los gobernadores. Y para eso hay que el gobierno nacional no puede seguir diciendo, sino demostrando con hechos que realmente confía en los mandatarios y que son sus mejores aliados para el desarrollo. Doctora Amílcar, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por participar en esta conversación y por ilustrarnos sobre lo que viene para el país con estos nuevos gobernadores elegidos hoy en Colombia. Muchas gracias, John Jairo, y bueno, y felices porque podemos decir al final de la jornada que ganó la democracia. Muy bien, y doctor Gilberto Toro de la Federación Colombiana de Municipios, muchas gracias también por estar en esta conversación. Seguramente en enero volveremos a hablar para ver cómo está la situación y muchas gracias por también en esta conversación poder orientar a todos los colombianos sobre qué es lo que están entregando los que se van y qué reciben los que vienen. Muchas gracias, John Jairo. A ustedes muchas gracias y a ustedes, amables televidentes, también muchas gracias por participar en esta conversación. Nos veremos la próxima semana con otro tema de interés.